Bueno, quiero algo que les había anticipado, pero que creíamos que no llegaba a tiempo. Ha llegado a tiempo y vamos a charlar con él en el próximo bloque. Realmente es una personalidad en nuestro país, pero quienes ya tenemos algunos años, lo comenzamos a escuchar hablar de él hace mucho tiempo. Cuando era sacerdote, grabó un disco que se llamó El Padre Julio, que fue un suceso realmente. Y Yo quiero un tranvía era la canción que realmente se hizo más conocida. Él es educador, es psicólogo, es doctor en psicología social, psicoterapeuta, escritor, conferencista, miembro de número de la Academia Nacional de Educación, ha escrito numerosos libros, es hermano de Nina Galván. O sea, una familia de origen libanés, pero netamente sanjuanina. Bueno, les decía que está en San Juan el doctor Julio Lavaqué. Bueno, ya algo lo presenté, porque si le hago todo su currículum, doctor, se nos va a los 10 minutos. Primero, bienvenido a su provincia. ¿Siente todavía San Juan como algo suyo? Lo siento como algo mío, y la verdad es que me costó años en Capital Federal habituarme a vivir en los barrios de la Capital Federal, porque siempre me sentía imaginado en San Juan. Usted viene de una familia de origen libanés que se asentó en Caucete, tengo entendido. En Caucete, originalmente la familia se asentó en Caucete. Los Lavaqué Farrán. Los Farrán eran más antiguos en Caucete que los Lavaqué. Claro, tenían cines, tenían varias cosas. Claro, mi abuelo materno era el dueño de un gran almacén de ramos generales en Caucete, que abastecía una zona muy amplia. Y después fundó el primer cine de Caucete, y después una confitería, un bazar. Fue un hombre muy creativo. Bueno, y de ahí salieron hijos, de ese matrimonio Lavaqué Farrán, salieron hijos famosos. Nina, por ejemplo, es una de las personalidades que tenemos en nuestra provincia, acaba de ser designada vecina la hemos de seguido ciudad, muy de cerca. Una querida compañera de trabajo, ¿no? Después está Juan, con el que tuve mucho contacto, dirigente político, fue abogado hasta de Isabel Perón, un abogado del fuste, ¿no? Fue el apoderado legal de ella durante 6, 7 años. Está bien. Y tiene también otra hermana, Nina, María Nora. María Nora. Es la menor y es, en su modo de ser, otra característica, pero es sumamente acogedora. Pero creo que fue una de las primeras modelos que hubo en San Juan, ¿no? Ella es docente, básicamente. Sí. Doctor, ¿cómo su vida ha tenido de diferentes etapas, no? Así es. Yo siento que Dios me ha ido conduciendo de una manera que la voy entendiendo recién ahora con los años. ¿Y cómo la entiende? La entiendo como que todo ha contribuido para incrementar de distintas maneras la preocupación por el misterio de la vida humana. Yo siento que ese es el eje de mi vida desde que yo era adolescente en el Colegio Nacional de San Juan, en el Monseñor Pablo Cabrera. Yo hice todo mi bachillerato allí, cuando era rector Monseñor Cuello y cuando estaba Pérez Lobos, director de disciplina. Con ellos teníamos una relación muy hermosa y guardo con mucho cariño el recuerdo de los profesores y compañeros que tuve en el Nacional de acá de San Juan. Bueno, y de ahí pasó al seminario. De ahí pasé al seminario y viví prácticamente 20 largos años entre el seminario y el sacerdocio. Ahora, ¿se imagina lo que era en aquel tiempo cuando a uno le decían, pero que un curita que cante, no puede ser? Y usted salió de televisión y grabó disco y todo. Era toda una novedad en esa época, ¿no? Sí, porque entendí en ese momento, y no estoy arrepentido de haberlo hecho, de que era una forma de ayudar a pensar el problema, el gran misterio de la vida humana. Si hay algo que me ha obsesionado positivamente, equilibradamente, espero, desde que era adolescente, era el hombre como misterio. ¿Sabe? Usted hace mucho hincapié, a través de sus escritos y demás, en los valores que debe tener un individuo, que debe tener la persona humana. He escrito varios libros sobre el tema de los valores. De los valores. Ahora, ¿esos valores no son inmutables o sí son inmutables? ¿Van cambiando con las generaciones? Hay valores que son inmutables porque son propios de la condición humana. Por ejemplo, el valor de la lealtad, el valor de la verdad, el valor del amor, el valor del trabajo. Esos valores no cambian,
puede cambiar alguna modalidad, porque una cultura lo acentúa más que otra cultura. Pero esos valores son trascendentes y son perdurables. El hombre como misterio es una dimensión que no tiene alternativa. En cualquier cultura se va a seguir dando, como decía Gabriel Marcel, el hombre es problema y misterio. Al problema lo resuelven las ciencias y la tecnología, al misterio no. El misterio entra en el terreno de la fe y en todo caso es la respuesta religiosa lo último que puede dar una respuesta de sentido a esa dimensión de misterio que es el hombre. Pero no es como piensan algunos que dicen, vivimos en un mundo sin valores, se ha perdido todo. Yo no lo veo así. ¿Será que no estaba tan metido en esos valores que pensaron que eran eternos, ¿no? Juan Carlos, yo acabo de publicar un libro que se titula Redescubrir los valores. Sí. Para escribir ese libro yo trabajé en varios aspectos. Uno de ellos fue la investigación de campo. Hice una encuesta a nivel nacional, pero me reduje a 4 provincias: Jujuy, Santiago del Estero, Buenos Aires provincia, Olavarría y Capital Federal. Les pregunté a los chicos de 12 a 17 años, adolescentes, si realmente deseaban, varones y niñas, si realmente deseaban que sus padres y docentes los dejaran hacer todo lo que ellos reclamaban y deseaban. Esa misma pregunta, para ser completo, se la hice a 2.500 padres y docentes. Para sorpresa de todos, la respuesta de los padres y docentes fue que los chicos en un 55% responderían que sí los dejen hacer todo lo que ellos reclaman y desean. La respuesta de los chicos, 641 adolescentes, fue en el 18% que sí, que los dejaran hacer todo lo que ellos reclamaban y deseaban. El 82% que no, que quería autoridad y límites. ¿Para qué? Para que se evitara el descontrol, para formar su personalidad de ser buenas personas. Eso lo dicen los chicos. El sentido de respeto a los valores es algo que está mucho más profundamente arraigado de lo que pensamos a veces. Pero, ¿sabe? Leía algo que realmente, pensándolo, tiene mucho de razón. Mi generación, o tal vez mi generación fue la del cambio, pero un poco antes se crió teniéndole miedo a los padres. No había comunicación casi con los padres. Y hoy observo que muchas generaciones nuevas le tienen miedo a los hijos. Los padres le tienen miedo a los hijos. Tanto uno como la otra es malo. Estoy totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Las dos posiciones son malas. Las dos son malas, ¿no? Y de las dos posiciones, posiblemente, la de tenerle miedo a los hijos es más peligrosa porque los deja metidos en un ambiente donde no se desarrolla la capacidad de resiliencia. El chico entra en un mundo medio narcisista, donde se ve a sí mismo con sus derechos y deseos y no termina de ver la realidad que lo compromete, lo otro. Ese mundo es más peligroso que un mundo donde haya un cierto exceso de estructura, pero que en alguna forma servía de contención. Hoy tenemos el peligro de que el chico pierda el sentido de la vida. ¿Sabe? Nosotros teníamos, escribía en el Nuevo Diario con nosotros Rufino Martínez, que es un gran poeta sanjuanino. Alguna vez leí algo de él. Sí. Y él decía que la diferencia con las nuevas generaciones es que a las generaciones anteriores se criaron en las rodillas de los abuelos. Y la sabiduría estaba en los abuelos. Hoy los cría un señor Tinelli, un señor... la televisión influye más, posiblemente, que la transmisión que se debe hacer de generación en generación. Y en la escuela ya los padres casi no participan. Y algunas veces cierto sector de padres, llevados por el mundo y la cultura que estamos viviendo, van a la escuela a reclamar en lugar de ir a la escuela a integrarse para apoyar el proceso educativo que brinda la escuela. Eso es un problema que hoy se ve muchísimo. Yo recorro el país hablando de educación y el clamor de los docentes es que dicen que les cuesta más trabajar con los padres que con los hijos, lo cual es alarmante. Mi padre siempre decía que él era de familia valenciana y hasta los 8 años en la casa se hablaba valenciano. En la escuela aprendió a hablar en español
argentino, aprendió el himno. O sea que no solo se aprendía a leer y escribir, era una formación integral. Pero los primeros maestros que llevaron al pueblo donde ellos estaban, creo que en 25 de mayo, lo llevaron los padres y lo iban a buscar con una carretela al maestro. Usted que viene de familia libanesa debe haber sido muy similar la historia, y lo que unió a este país fue la educación. Sí, y yo creo que en ese sentido, y en algún otro que creo que también es valioso, Sarmiento y la generación del 80 tuvieron una visión muy importante sobre la misión de la escuela como elemento integrador del país. Es la que hizo la nacionalidad, ¿no? Sí, fue una etapa muy importante. Después hemos entrado en crisis, y yo creo que ahora tenemos que replantearnos la educación, porque no se trata solamente de alfabetizar y de unificar culturalmente al país. Esa etapa se cumplió, yo creo que bastante bien, pero hoy tenemos otros desafíos en educación. Hay un libro de un gran científico de la educación, Piaget, que no se tiene muy en cuenta, pero dice cosas demasiado importantes. Es un breve libro que Piaget escribió a pedido de la UNESCO, de la Secretaría de la UNESCO, como orientación para el proceso educativo a nivel mundial. Cuando termina ese libro, que se llama ¿Hacia dónde va la educación?, hace una síntesis, Piaget, y dice: en adelante la educación va a tener que plantearse dos grandes problemas y dos grandes temas. Cómo desarrollar la capacidad de pensar, la razón, en los chicos, para que aprendan a pensar. Es el drama básico. Ya no se trata solamente de alfabetizar. Ahora hay que ver qué hago con la capacidad alfabetizada, para aprender a pensar. Y segundo, el desarrollo de la conciencia moral. Estos dos polos, dice Piaget, hoy en día han pasado a ser básicos en la educación, pero integrados. Desarrollar la razón y desarrollar la conciencia moral. Y yo agregaría, en el momento actual, Juan Carlos, ya termino, que hoy en día tenemos un nuevo desafío porque la tecnología está generando la economía del conocimiento de una manera particularmente grave. El país que no desarrolla la capacidad de agregar valor a las materias primas, desarrollando capacidad investigativa, es un país que a la larga va a perder. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la alfabetización tecnológica en la escuela de hoy. Y para estos tres grandes fines, desarrollar la capacidad de pensar, la razón, desarrollar la capacidad moral, la conciencia moral, y desarrollar la capacidad tecnológica, yo creo que hace falta una cobertura básica, que es desarrollar en los docentes la capacidad de conducción. Si no recuperamos la autoridad como servicio, va a ser difícil cumplir las otras tres dimensiones. Bueno, el tema lo vamos a seguir charlando para el Nuevo Diario. Creo que ahí la nota vamos a tener mayor amplitud, porque me interesa saber su opinión si los avances tecnológicos no son causa de que haya que derribar algunos principios culturales y morales para que pueda seguir avanzando la tecnología. Pero lo dejamos esto para el Nuevo Diario. Muchas gracias, doctor Lavaquera. Muchas gracias, muy amable.